La tensión en el Caribe es máxima ahora mismo. Estados Unidos está hundiendo embarcaciones que salen de Venezuela y que tienen relación directa con el narcotráfico. Lo está haciendo gracias a un despliegue militar en esas aguas que plantea muchos interrogantes. ¿Qué está pasando en el Caribe y qué busca Trump? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 17 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. And the problem is there are very few boats out in the water. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha informado de que ya son 3 las embarcaciones atacadas en aguas internacionales en esa zona sur del Caribe. Embarcaciones que están señaladas como parte del narcotráfico. Estados Unidos todavía busca un encaje, digamos, legal a los bombardeos, pero allí es un hecho, ha desplegado fuerzas militares, un despliegue naval y aéreo muy cerca de Venezuela, con destructores, buques anfibios, submarinos y aviones. Llegados a este punto, vamos a analizar todo esto. Daniel Lozano es el corresponsal del Mundo en las Américas. Dani, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Javier, todo bien, gracias. Decía que este momento de tensión en el Caribe plantea muchos interrogantes. El primero, creo que es el más evidente para todos, es qué hace Estados Unidos ante Venezuela o tan cerca de Venezuela en esa operación militar. ¿Por qué, Dani, ese despliegue? Estados Unidos comenzó, yo creo que Marco Rubio, el secretario de Estado cubano-americano, convenció a Trump para iniciar una operación que no deja de ser casi un bloqueo marítimo, naval, ¿no? En busca de asfixiar las redes del narcotráfico que nacen y que salen de Venezuela, ¿no? Han desplegado barcos, aviones, un submarino y bueno, ya vemos, han hundido 3 embarcaciones, las han pulverizado. Bueno, sabemos 2 porque hemos visto las imágenes con misiles. No sabemos quiénes iban dentro. Es verdad que en la primera se sabe de dónde procedían, de la península de Paria, eran antiguos pescadores metidos a llevar drogas a Trinidad y Tobago también por la situación que hay en Venezuela. Pero vamos, eran en barquitos, hasta ahora lanchitas. Lo que han destruido las fuerzas estadounidenses son dos barquitos chiquiticos, 2 barcas de estas de paseo, ¿no? Como las que pueden llegar a España desde Marruecos. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Marco Rubio. Marco Rubio es el secretario de Estado de Trump, es el máximo responsable de la política exterior de Estados Unidos. Lo dice claramente, Nicolás Maduro es un narcotraficante. Tú, Dani, acabas de poner encima de la mesa el asunto del narcotráfico, esa guerra que busca librar la administración Trump contra los cárteles para evitar que la droga llegue a suelo estadounidense. Venezuela está creándonos un problema tremendo y no lo vamos a consentir. Esto es lo que decía Trump hace unos días. Se refiere al asunto de la inmigración, por supuesto, y a su guerra contra esa mafia, esa banda del Tren de Aragua, y también al tema de las drogas, porque aquí tenemos la clave de todo esto, que está en la relación entre el régimen venezolano y el narcotráfico. Ahí está el famoso Cártel de los Soles, esa red vinculada con altos militares y con políticos de Venezuela. Los soles, por cierto, hacen referencia a esas insignias, a las insignias de los generales, que son soles dorados. Es que el cártel de los soles no es el típico, como puedas pensar, el cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Con un gran capo, como fue en su día Pablo Escobar y demás. Se caracteriza como una red de redes que lleva ya operando pues desde los primeros albores de la revolución, incluso antes, con unos cuantos generales participando en operaciones de narcotráfico, con muchas veces aliados de la guerrilla colombiana. Entonces, lo que sí es, al final, el Cártel de los Soles vertebra al chavismo, vertebra a la revolución, ¿sabes? Se convirtió un poco en la médula espinal del régimen, ¿no? Entonces, Dani, por hablarlo claramente y directamente, creo que es algo que se puede estar preguntando cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. ¿El narcotráfico es una de las vías de financiación del régimen de Maduro? Por supuesto, yo creo que, aunque no se diga, pero lo que sabemos es que, en principio, lo que buscaba el Departamento de Estado es asfixiar esta economía
del narcotráfico que tanto dinero ha dado al chavismo, ¿no? Es verdad que en 2019, acuérdate, cuando el desafío de Guaidó, del presidente encargado y de sus aliados internacionales, también se logró bloquear en parte, pero al final, bueno, a través de la alianza con los rusos y demás, lograban sacar oro y otros minerales a los Emiratos Árabes, a África y demás. Y así, bueno, ayudaron a evitar esas sanciones. Ahora buscan eso, la asfixia económica del régimen. Y teniendo en cuenta eso, además de la cuestión del narco, de la que estamos hablando, parece evidente que se está buscando ejercer una presión política sobre Maduro, casi que buscando o empujando una especie de estallido interno dentro del propio régimen, como una doble estrategia, digamos, con ese fin. Claro, lo que se busca es que con esta asfixia económica a través del narcotráfico se produzca una implosión dentro del régimen que le haga caer, como otras dictaduras, ¿no? Eso yo creo que es la principal estrategia que tiene Estados Unidos. Hay que partir de la base, no hay que olvidar nunca que estamos, aquí no se habla de la soberanía de un país, no. O sea, Maduro es un fraude, es un presidente fraudulento, usurpador, que perdió por goleada unas elecciones y que ha impuesto a sangre y fuego en el poder. Por lo tanto, y ahí lo insistía Marco Rubio anoche, y tiene razón, no están luchando contra un presidente, porque es de facto, están luchando contra el líder de una mafia que yo creo que tiene muchos más tentáculos, no solo el cártel de los soles, ¿no? No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Tenemos que mirar al otro lado, al dictador Nicolás Maduro. Un detalle que es relevante en este contexto. Ahora mismo, Maduro tiene la mayor recompensa de la historia de Estados Unidos. Está considerado como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo para Estados Unidos, y ya hemos escuchado lo que decía Marco Rubio. Hay una cuestión que sobrevuela un poco todo este despliegue, que es el de la posible invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos. Dani, ¿hay alguna posibilidad real de una invasión o de alguna operación concreta contra Nicolás Maduro? 50 millones de dólares, como Bin Laden, ¿no? Que es el top. Bueno, o sea, no tengo la bola de cristal, ¿no? Trump, la estrategia que tiene es no tener estrategia, impredecible, es un hombre de distintos básicos, pero yo apostaría porque no hay invasión. Creo que la extracción de la cual se ha hablado también es difícil, la extracción de Maduro. También es difícil o muy complicada, y luego quedarían otros, como llaman ahí, chivos, ¿no? Otros jefes del chavismo que podrían tomar su lugar. Lo que sí cree el chavismo, está convencido, y de ello el cambio que hay de estrategia, incluso de propaganda, es que va a haber alguna acción bélica de Estados Unidos en el interior de Venezuela, porque hasta ahora es en el mar, pero piensan que también puede haber en el interior de Venezuela. ¿Cuál sería? Bueno, no sabemos si van a atacar también a unos cuantos pequeños soldados del narcotráfico que lleven droga u otra cosa, ¿no? A saber. Entonces, ese es el temor de Maduro, que ha pasado de tomarse a broma la situación, de hablar de inteligencia artificial, a temer un ataque. Y es que el propio Maduro ha rebajado algo el tono contra Trump, se ve en sus declaraciones. ¿Tiene miedo a la presión de Estados Unidos y a lo que puede pasar o lo que pueda llegar a pasar? Yo creo que la mayoría de los dictadores viven en la paranoia, ¿no? de la dictadura. Maduro hace años no puede salir a la calle. Maduro no se puede tomar un café en Plaza Venezuela porque la gente le detesta y tiene que llevar ejércitos que lleva 3 años de seguridad. Es imposible. Y yo creo que ahora mismo el miedo se hace sentir no solo en Maduro, sino en militares que le rodean. Yo creo que eso es clave. La revolución se ve débil porque es débil en cuanto le mide la potencia con Estados Unidos. El ejército, que es el generalato, 2.000 generales, son un montón, equivalen a muchos países de la OTAN juntos. 2.000 generales nombrados por Maduro son los que le sostienen a él. Pero su ejército es un espejo del país, de la crisis que vive Venezuela. Los expertos calculan que de los 24 aviones Sukhois, que son cazas rusos, Maduro no es capaz de poner 4 o 5 en el cielo, por falta de pilotos, falta de piezas, falta de mantenimiento. O sea que claro, tiene muchos motivos para estar asustado.
Maduro es un dictador, Maduro está en el poder porque ha robado unas elecciones, ha convertido a Venezuela en una especie de narcoestado o sin especie, un país que está totalmente destruido, con un ejército que está tan destruido como el propio país. Explícame, Dani, ¿qué es lo que mantiene ahora mismo a Maduro en el poder? Buena pregunta, ¿no? Pues en principio estos generales, que a través de la fuerza bruta el año pasado volvieron a demostrar que son capaces de lo que sea para aplastar con su bota a la soberanía popular. Yo creo que Cuba es el principal aliado, ¿no? Otra vez su gente de inteligencia, la gente que protege a Maduro, todos los grandes militares venezolanos tienen un espejo cubano, espejo entre comillas, ¿no? que les investiga. Recuerda que son más de 150 militares encarcelados en Venezuela, y no por haber hecho una rebelión, ¿no? Ni por pensarla, sino simplemente porque pudieran ser peligrosos en el futuro, ¿no? Luego están, yo creo, fundamentales también la DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y el SEBIN, ¿no? La famosa policía política de Maduro, bueno, que es también un factor muy, muy poderoso. Tienes a la guerrilla colombiana, por supuesto, que controla los 2.000 y pico kilómetros de la frontera con Colombia. Tienes los paramilitares chavistas que siguen estando en las ciudades y tienen licencia para matar. Y luego los aliados internacionales, ¿no? Como Rusia, que fue fundamental para... Leopoldo López siempre decía que aquel desafío de 2019 no fructificó por la fortaleza de esos aliados internacionales, ¿no? Rusia, Irán, Cuba y China, ¿no? Yo creo que esos son los principales bastiones de Maduro. Pues, Dani, te agradezco mucho esta conversación. Creo que nos ayuda a entender mucho mejor todo lo que está pasando ahora mismo en el Caribe, con toda esa tensión entre Estados Unidos y Maduro. Así que, Dani, gracias. A ti, muchas gracias. Daniel Lozano ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.